Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Ok. Hoy nos encontramos para trabajar en esta mañana un tema más dentro de la asignatura de razonamiento verbal con segundo año de secundaria. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Tiene que ver con el siguiente tema. Vamos a ver. Los conectores lógicos, parte 1. Lo encuentras en la página 35 de tu libro, ¿sí? Ok. ¿Alguna vez te habrás preguntado qué son o qué entendemos nosotros por conectores? ¿Sí? De repente son esos pequeños enlaces que no tienen significado, pero que sirven para darle forma o significado o complementar, o son complementos para todo un enunciado o un texto. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Cuándo o dónde utilizamos estos conectores? Se habla también de conectores, de repente, en las oraciones, o cómo se entenderá un texto que no tenga conector. Vamos a ver a continuación. Dice, definición. ¿Qué entendemos nosotros por conectores? Se denomina conector a una palabra o un conjunto de palabras que une partes de un mensaje y establece una relación lógica entre ellas. Permite la adecuada unión de los enunciados en un texto, lo cual facilita la comprensión del mismo. Repetimos, ¿a qué se le denomina conector? A una palabra o un conjunto de palabras que sirven o que se unen en partes de un mensaje y establece una relación lógica entre ellas. ¿Cuál es la intención? Permitir la adecuada unión de los enunciados en un texto, lo cual facilita la comprensión del mismo. A ver, vamos a ver. ¿Se entendería un enunciado o un texto sin conectores? A ver, observemos. Texto sin conector y texto con conector. A ver, leamos primero el texto sin conector. Dice, el virus del SIDA ingresa en el organismo, copa los linfocitos B, el sistema se va desarticulando. Los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. El organismo no puede orquestar una táctica defensiva. Ha perdido algunos de sus más brillantes estrategas. Ahora vamos a leer un texto con conector. Dice, el virus del SIDA ingresa en el organismo y luego copa los linfocitos B. Como consecuencia, el sistema defensivo se va desarticulado, puesto que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible debido a que el organismo no puede orquestar una táctica efectiva porque ha perdido algunos de sus más brillantes estrategas. ¿Quién o cuál de los dos textos se entiende o se comprende mejor? ¿El texto sin conector o el texto con conector? Obviamente el texto con conector. Es decir, entonces los conectores son palabras o son piecitas importantes para entender o darle sentido mejor a un enunciado, ¿verdad? O a un texto. Correcto. ¿Cuáles son los conectores si nos damos cuenta? Dice, y luego, ¿verdad? Ingresa en el organismo. Punto. Copa los linfocitos B. Y luego copa los linfocitos B, ¿verdad? Otro conector dice, el sistema, como consecuencia, otro conector. El sistema se va desarticulando. Defensivo se va desarticulando, ¿verdad? Puesto que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. ¿Debido a qué? O otro conector. ¿Te das cuenta? Entonces, los conectores sí son importantes en un enunciado. ¿Sí? Ok. Continuamos. Tipos de conectores. Aquí tenemos. Son muchos. Vamos a estudiar algunos. ¿Estamos de acuerdo? Tipos de conectores. Causa, consecuencia, contraste u oposición. ¿Cuáles son los conectores de causa? ¿Cuáles son los de consecuencia? ¿Y cuáles son los de contraste u oposición? ¿Cuál es la función de los conectores de causa? La función de los conectores de consecuencia y la función de los contrastes y oposición. Y un ejemplo de cada uno de ellos. A ver, empezamos. Los conectores de causa.
Dice, ellos señalan el motivo, la razón o qué procede. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia de, a causa de qué, en vista de qué, etc. Un ejemplo, llegué tarde porque no me levanté temprano. ¿Existe este conector? Sí. Junto y sin tilde, porque si se separa y con tilde sería una pregunta, ¿verdad? Segundo tipo de conector, consecuencia. ¿Cuál es su función? Anuncia lo que sigue. ¿Cuáles son esos conectores? Luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, etc. Un ejemplo de un conector de consecuencia. Hoy habrá mantenimiento de las redes principales. Por esta razón, no habrá luz. ¿Existe el conector por esta razón? Sí. ¿Dónde está? Aquí. Por esta razón. ¿Sí? Ok. Conector, contraste u oposición. ¿Cuál es su función? Señalan relaciones de oposiciones. ¿Cuáles son estos conectores? Más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio, etc. Un ejemplo de estos conectores de contraste u oposición: llegaron tarde, sin embargo, pusieron mucho empeño. ¿Existe el conector sin embargo? Sí, está acá. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres primeros tipos de conectores, causa, consecuencia y contraste, tienen una función distinta. Las de causa señalan el motivo o la razón o al que procede. La de consecuencia anuncian lo que siguen, y la de contraste u oposición, ellos señalan relaciones opuestas. ¿Sí? Ok, continuamos. ¿Qué otros conectores encontramos? Tenemos de concesión, de adición y equivalencia. No es adicción, sino concesión, adición y equivalencia. ¿Qué son los conectores de concesión? No es una negación absoluta, sino una negación parcial. ¿Cuáles son esos conectores? Aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, etc. Tenemos, a pesar del cambio de estación, sigue haciendo frío. Está el conector a pesar, sí, a pesar. Ok. Conector de adición. Generalmente tienen un uso parecido a la conjunción y, es decir, se cambia por y. ¿Cuáles son esos conectores de adición? Más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Tenemos un ejemplo. Todo está muy tranquilo, inclusive por las noches. ¿Sí? ¿Está el conector inclusive? Sí está. Y dicen que estos conectores se pueden o tienen un parecido a la conjunción y. La equivalencia, conector de equivalencia, ellos se anuncian, o mejor dicho, lo mismo en términos más simples o más técnicos. ¿Cuáles son esos conectores? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. Tenemos un ejemplo. Fueron leales en todo, es decir, son buenos amigos. ¿Está el conector es decir? Sí, está el conector es decir. Recuerda, los conectores de equivalencia se anuncian lo mismo en términos más simples o más técnicos. Entonces, estos tipos de conectores, concesión, adición y equivalencia, tienen una función diferente. La de concesión no es una negación absoluta, sino parcialmente. La de adición tiene un uso parecido a la conjunción y la equivalencia anuncia lo mismo en términos más simples o más técnicos. Seguimos. Ahora veremos los conectores de evidencia, orden y secuencia. ¿Cuáles son los conectores de evidencia? Ellos recuerdan un punto obvio. Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas. Tenemos un ejemplo. Todos participarán de la fiesta. Como es obvio, esto incluye a lo más grande. ¿Está el conector como es obvio? Sí, lo encontramos aquí.
Conector de orden. Este tipo de conector se usa para enumerar una serie de puntos. ¿Cuáles son esos conectores? Primero, en primer lugar. En segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. Tenemos un ejemplo. En primer lugar, se atenderá a los niños. Después, a los ancianos. ¿Qué tipo de conector son? En primer lugar y después. ¿Están? Sí, en primer lugar y después. Y conector de secuencia. Este tipo de conector se usan para indicar una sucesión de ideas. ¿Cuáles son esos conectores? Después, luego, enseguida. Ejemplo, estudia para tu examen, luego piensa en la graduación. ¿Cuál es el conector? Luego. ¿Está el conector luego? Sí. Muy bien. Esto es todos los conectores que hemos estudiado y que aparecen ahí en tu libro en la página 35 y 36. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a resolver los ejercicios que se encuentran en la página 36, 37 y 38. ¿Sí? Ok. Empezamos entonces. Coge tu libro, abre la página 38 y vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Listos? Ok. Dice, hay un espacio, el cansancio hacía mella en él. Prosiguió su proceloso viaje, seguro de que sus compatriotas, la demora, celebrarían su arduo, inesperado retorno. Nos entregan 5 alternativas, solo que ahora y, aunque por, a pesar de, ni, aunque a pesar de. ¿Cuáles son los conectores que según tú crees encajan aquí? Para ello tenemos que ir conjugando cada uno de los conectores y el que nosotros le encontremos más lógica y el que se entienda, obviamente se va a inclinar más a la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, teniendo en cuenta los tipos de conectores que ya hemos trabajado. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdas? Muy bien. Causa, consecuencia, contraste, concesión, adición, equivalencia, evidencia, orden y secuencia. ¿Nos lo vamos a aprender ahorita todos? No, pero lo vamos a ir trabajando. Y gracias a esta tabla que hemos desarrollado, este cuadro, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, a ver, dice. Solo el cansancio hacía mella en él. Prosiguió su proceloso viaje, seguro de que sus compatriotas, aunque la demora, celebrarían su arduo, inesperado retorno. No tiene lógica, ¿verdad? Seguimos con el segundo. Ahora el cansancio hacía mella en él. Prosiguió su proceloso viaje, seguro de que sus compatriotas y la demora celebrarían su arduo, inesperado retorno. Tampoco. La siguiente. Aunque el cansancio hacía mella en él, prosiguió su proceloso viaje, seguro de que sus compatriotas, por la demora, celebrarían su arduo, inesperado retorno. Como que tampoco nos suena, ¿verdad? A pesar de el cansancio hacía mella en él, prosiguió su proceloso viaje, seguro de que sus compatriotas, ni la demora, celebrarían su arduo, inesperado retorno. Tampoco, ¿verdad? Siguiente. Aunque el cansancio hacía mella en él, prosiguió su proceloso viaje, seguro de que sus compatriotas, a pesar de la demora, celebrarían su arduo, inesperado retorno. Suena mejor. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La E. Si nosotros nos damos cuenta, aquí los conectores, aunque, a pesar de, son los que encajan mejor en este enunciado. ¿Sí? Siguiente. Dice, soñaré con ser algún día héroes. Soñaron con ser algún día héroes. Hay un espacio. Se han quedado en temerarios y reflexivos. Aquí los conectores son y, aunque, como, más pero, o, más co. A ver, vamos a conjugar cada uno de ellos para buscar la respuesta correcta. Dice, soñaron con ser algún día héroes y se han quedado en temerarios, aunque irreflexivos. No tiene sentido, ¿verdad? Dice, con la B,
Soñaron con ser algún día héroes. ¿Cómo se han quedado en temerarios como irreflexivos? Tampoco. La C. Soñaron con ser algún día héroes, mas se han quedado en temerarios e irreflexivos. Tampoco. Soñaron con ser algún día héroes, pero se han quedado en temerarios o irreflexivos. Como que tiene más lógica. Y E. Soñaron con ser algún día héroes, mas se han quedado en temerarios con irreflexivos. No. Entonces en este caso la respuesta es la D. Muy bien. Y tercero dice: que raramente caprichosa se me antoja mi hambre. Con frecuencia no surge, hay un espacio. Después de haber cenado, hay otro espacio. Hoy no me vino en todo el día. Hoy no me vino en todo el día. Muy bien. Las alternativas son luego y, también es decir, y como, si no ergo, si no y. Conjugamos cada una de ellas. Dice: que raramente caprichosa se me antoja mi hambre. Con frecuencia no surge, luego, después de haber cenado, y hoy no me vino en todo el día. No, nada que ver. Que raramente caprichosa se me antoja mi hambre. Con frecuencia no surge, también después de haber cenado, es decir, hoy no me vino en todo el día. Tampoco. Siguiente. Que raramente caprichosa se me antoja mi hambre. Con frecuencia no surge y después de haber cenado, como hoy no me vino en todo el día. Menos. La siguiente. Que raramente caprichosa se me antoja mi hambre. Con frecuencia no surge, sino después de haber cenado. Ergo, hoy no me vino en todo el día. Ergo, no. Y la última. Que raramente caprichosa se me antoja mi hambre. Con frecuencia no surge, sino después de haber cenado, y hoy no me vino en todo el día. Muy bien, la respuesta aquí me suena más lógica, la E. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. En la página 37, en el ejercicio 1, vas a encontrar un enunciado inconcluso. Igual, hay espacios y tú vas a completar con los conectores adecuados que están en el cuadrito. Dice: mi nombre es Antonio Rodríguez, soy policía. Hay un espacio. Mi trabajo consiste en proteger a la ciudadanía. Hay otro espacio. Conservar el orden y la ley. Hay otro espacio. Tengo una especialidad, soy policía de turismo. Hay otro espacio. Brindar seguridad a todos los extranjeros que visitan nuestro país. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? En esos espacios ubicar los conectores adecuados para completar el enunciado y que se entienda. A ver, dice: mi nombre es Antonio Rodríguez, soy policía y, muy bien, agregamos el conector y, mi trabajo consiste en proteger la ciudadanía. Muy bien. Luego hay otro espacio: conservar el orden y la ley. Es decir, conservar el orden y la ley. Completamos con el término o el conector es decir. Muy bien. Dice: tengo una especialidad. ¿Cuál le agregaría? ¿También o a fin de? También, muy bien. También tengo una especialidad. Soy policía de turismo. ¿Cuál queda? A fin de. A fin de brindar seguridad a todos los extranjeros que visitan nuestro país. Entonces, el orden de los conectores es y, es decir, también a fin de. Muy bien. 2. ¿Qué nos pide en las 2? Marcar la alternativa adecuada para cada oración. Dice: no accedió al cargo por sus méritos. Hay un espacio. Por sus relaciones familiares. Hay un espacio. La prensa cuestionó su designación. Las alternativas son y ante ello, si no por ello, si no esto es, o pues, si no entonces. A ver, dice: ¿cuál es la alternativa que tienen los conectores adecuados? Empezamos a jugar con cada uno de ellos. No accedió al cargo por sus méritos y por sus relaciones familiares. Ante ello, la prensa cuestionó su designación. No me suena. No accedió al cargo por sus méritos o por sus relaciones familiares, pues la prensa cuestionó su designación. A ver, la que sigue. No accedió al cargo por sus méritos.
sino por sus relaciones familiares. Por ello, la prensa cuestionó su designación. Bueno, suena mejor la C, ¿verdad? Vamos a ver. La D. No accedió al cargo por sus méritos, sino por sus relaciones familiares. Entonces, la prensa cuestionó su designación. No, el entonces como que no va. La última dice, no accedió al cargo por sus méritos, sino por sus relaciones familiares. Esto es, la prensa cuestionó su designación. A ver, ¿cuál es? Yo marco o he marcado la C. Muy bien. 3. Había sido víctima de un robo. Espacio, se dirigió a la comisaría. Espacio, poner la denuncia. Las o los conectores son IA, porque para, es decir, hasta, así que a fin de, pues hasta. Empezamos a jugar con cada uno de ellos. Había sido víctima de un robo y se dirigió a la comisaría a poner la denuncia respectiva. Puede ser. Había sido víctima de un robo porque se dirigió a la comisaría para poner la denuncia. No. Había sido víctima de un robo, es decir, se dirigió a la comisaría hasta poner la denuncia respectiva. No. Había sido víctima de un robo, así que se dirigió a la comisaría a fin de poner la denuncia respectiva. Ah, la D suena. Y la E. Había sido víctima de un robo, pues se dirigió a la comisaría hasta poner la denuncia respectiva. A ver, ¿en cuál de las dos están? IA o así que a fin de. IA, a ver, seguimos. Había sido víctima de un robo y se dirigió a la comisaría a poner la denuncia respectiva. A ver, IA, vamos a ver. Siguiente. Había sido víctima de un robo, así que se dirigió a la comisaría a fin de poner la denuncia respectiva. A ver, vamos a ver. Así que está aquí. Así que a ver. Entonces, ¿cuál es? La D, la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. 4. Su capacidad económica era limitada. No se dirigió a una clínica, a una posta médica, recibir la atención debida. Aquí también tenemos 5 alternativas. También, sino para, por qué, sino a fin de, por qué o para, puesto que, sino para, aunque y por. Dice, también su capacidad económica era limitada. Se dirigió a una clínica, no se dirigió a una clínica, sino a una posta médica para recibir la atención debida. Suena lógico. Porque su capacidad económica era limitada, no se dirigió a una clínica, sino a una posta médica a fin de recibir la atención debida. También suena lógico. Porque su capacidad económica era limitada, no se dirigió a una clínica o a una posta médica para recibir, no. Puesto que su capacidad económica era limitada, no se dirigió a una clínica, sino a una posta médica para recibir la atención debida. Puesto que, muy bien, aunque su capacidad económica era limitada, no se dirigió a una clínica y a una posta médica por recibir, no, tampoco, no va. Estamos a ver entre la A, la B y la D. Seguimos. También su capacidad económica era limitada. No se dirigió a una clínica, sino a una posta médica para recibir la atención médica. Jugamos con la B. Porque su capacidad económica era limitada, no se dirigió a una clínica, sino a una posta médica, a fin de recibir la atención debida. Y la D. Puesto que su capacidad económica era limitada, no se dirigió a una clínica, sino a una posta médica para recibir la atención debida. Muy bien, ¿cuál crees tú que es aquí la respuesta? Está entre la B y la D. A ver, vamos a ver.
Porque, puesto que, pues, a ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Entre la B y la D. La D. Muy bien. 5. Los libros existen. Entendamos mejor nuestro mundo. Hay obras que no orientan, que apartan al lector de la realidad. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Por qué? Pero si no, para qué y o, a fin de que, si no o, aunque y hasta, para qué, sin embargo, si no. Dice, los libros existen porque entendamos mejor. No, no tiene sentido. Los libros existen para que entendamos mejor nuestro mundo y hay obras que no orientan o que apartan al lector de la realidad. No, tampoco. Los libros existen a fin de que entendamos mejor nuestro mundo. Si no, hay obras que no orientan o tampoco. Los libros existen aunque entendamos mejor nuestro mundo y hay obras tampoco. A ver, con la E. Los libros existen para que entendamos mejor nuestro mundo. Sin embargo, hay obras que no orientan, sino que apartan al lector de la realidad. Muy bien, la respuesta es la E. En la 6, dice, los campesinos se organizan, luchan con dignidad, empezará a resquebrajarse el gamonalismo. ¿Cuál es la alternativa que he marcado? Si tú tienes otra, también igual la marcas y igual me la envías. He marcado la B. Dice, si los campesinos se organizan y luchan con dignidad, entonces empezará a resquebrajarse el gamonalismo. ¿Sí? He marcado la B. Muy bien. Perdón. En el ejercicio 7, dice, su origen noble, luchó en favor del pueblo, comprendía la necesidad de la justicia, la igualdad. ¿Cuál es la respuesta que yo he marcado? La D. Dice, a pesar de su origen noble, luchó en favor del pueblo, es decir, comprendía la necesidad de la justicia por la igualdad. He marcado yo la D. Seguimos. 8. Baila con agilidad. Gracia. No fue admitida en la conformación final del ballet. Era una mujer irresponsable. Yo he marcado la C. La alternativa C. Dice, a pesar de que bailaba con agilidad y gracia, no fue admitida en la conformación final del ballet, pues era una mujer irresponsable. He marcado la C. 9. Sismo. La ciudad fue devastada. Los lugareños la reconstruyeron aún sin la ayuda del gobierno. Yo he marcado la E. La alternativa E. A causa del, sin embargo, dice, a causa del sismo, la ciudad fue devastada. Sin embargo, los lugareños la reconstruyeron aún sin la ayuda del gobierno. Muy bien, la E. Ejercicio 10, yo he marcado la alternativa B. Dice, le interesaba la pintura y la música. Se dedicó al periodismo. Lo sacrificado de esta actividad. Dice, si bien le interesaba la pintura y la música, se dedicó al periodismo a pesar de lo sacrificado de esta actividad. Muy bien, he marcado la B. 11 dice, he marcado en este sentido, a ver, hay dos alternativas, la D y la E. Jugamos, dice, debido a mi cansancio me quedé parado entre niños y ancianos, aun cuando pasaba el desfile que tanto aguardaba. Y la E dice, a pesar de mi cansancio me quedé parado entre niños y ancianos, pues pasaba el desfile que tanto aguardaba. Entonces, más lógica es la E. Muy bien, la alternativa E. Luego dice, complete las oraciones con los conectores adecuados. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar el conector adecuado para completar la 12, la 13, la 14 y la 15. Por ejemplo, dice, no me gusta el canto.
sino la danza. ¿Qué tipo de conector he utilizado ahí? Uno de adición. ¿Cuál es el conector de adición? Si no. Muy bien. Entonces, así como ella o como ello, tú vas a utilizar el conector adecuado para la 12. Tiene muchas cualidades. De las mencionadas, una me gusta. En la 13 hay un espacio, dice, no acepto tus disculpas, no significa que no te haré daño. Y en la 15 también hay un espacio, dice, creo que tienes razón, no te acompañaré. Muy bien, entre estos ejercicios tú vas a usar el conector adecuado para completar el enunciado. Luego vas a responder la página 38 hasta la 41, donde dice, reforzando lo aprendido y practicando en casa. No te olvides, por favor, léelo con bastante atención, busca los conectores adecuados, ¿sí? Lo marcas y me lo envías luego a mi correo electrónico la foto que tomas de ella, ¿sí? Bueno, es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy en el tema de conectores lógicos, parte 1. Espero de esta manera pues haber llegado a ti para comprender o entender mejor este tema, ¿sí? Recuerda mucho, un texto con conectores ayuda bastante para entender o interpretar mejor la lectura, ¿sí? Ok, es todo cuanto hemos aprendido el día de hoy. Nos vemos la próxima. Pórtate bien, hasta luego.